Bendecido día, bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro tecnoformativo de la asignatura Principios Generales del Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra segunda unidad temática que está referida a los aspectos constitucionales, financieros y tributarios del Estado. Para ello, vamos a hacer algunas reflexiones sobre persona y Estado para poder determinar lo que se entiende por persona y hacer lo propio con la figura del Estado, diferenciándola de la nación y estableciendo cuáles son esos elementos necesarios dentro del Estado, básicamente territorio, población y gobierno. Y finalizaremos este primer punto haciendo mención con las formas de gobierno y los fines del Estado. De seguida vamos a ingresar al segundo punto de nuestro contenido y este está relacionado con el derecho constitucional. Allí vamos a aprender lo que es el derecho constitucional, lo que es también el poder constituyente y vamos a hacer esa diferenciación entre el poder originario y el poder derivado. De la misma manera, vamos a hacer algunas reflexiones sobre la supremacía de la Constitución y pasaremos a establecer cómo está constituida nuestra Carta Magna de la República, señalando cuáles son todos estos elementos que la conforman. Y finalizaremos nuestro encuentro haciendo remisión a lo que son las finanzas públicas y el sistema tributario. Para esto, verificaremos algunas figuras como son la hacienda pública, la actividad financiera, el sistema tributario, los tipos tributarios, la relación jurídico-tributaria y finalmente hablaremos un poquito sobre la obligación jurídico-tributaria. Sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida y espero que me acompañen en este encuentro tecnoformativo. Para ello, vamos ya a dar inicio al punto número 1 que hace reflexión a las personas y el Estado. Debemos señalar que no siempre la persona humana fue tratado como un ser humano. En la época de Roma, la persona en muchas ocasiones era tratada como menos que un animal cuando entraba en lo que se denominaba la capito de minutio. Y a razón de esto era considerada la persona como menos que un animal, como una cosa. Y en función de esto, pues se le desconocían pues todos y cada uno de los derechos que poseía. Pero con la evolución de las normas jurídicas a nivel mundial, a nivel universal, empieza ya a considerarse el concepto de persona y hacerse pues esa división de lo que es la persona natural de la persona jurídica. Y efectivamente debemos decir que la persona natural es todo individuo de la especie humana que para que pueda ser considerado como sujeto de derecho y efectivamente pueda ejercer el cúmulo de derechos que tiene dispuesto en el caso de el ordenamiento jurídico venezolano, basta simplemente con que el feto haya nacido vivo, tal como lo dispone nuestro Código Civil venezolano. Importante, para el caso de Venezuela, la mayoría de edad está dispuesta a los 18 años más un día. Es distinto en otros países que disponen la mayoría de edad a los 21 años. Eh, Habiendo entonces considerado que la persona natural es todo individuo de la especie humana que tiene un sinfín de derechos, así como de obligaciones que están inmersas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, vamos ahora a pasar a reflexionar un poquito sobre la persona jurídica. Y al efecto debemos mencionar que al hablar de la persona jurídica han existido también infinidad de teorías que han tratado de dar ese reconocimiento a la figura del ente, porque efectivamente la persona jurídica es un ente que no piensa, no razona, no padece,
no tiene vida como el ser humano, pero sí tiene vida jurídica, es decir, sí tiene derechos y obligaciones. Por eso han surgido las teorías como la teoría de Savikini, así como también la teoría de Carrara, entre otras teorías como la de el sujeto sin derechos, entre otras teorías. Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar el día de hoy es al reconocimiento de la persona jurídica que está establecido dentro de nuestro Código Civil. El Código Civil dispone la existencia de la persona jurídica siempre y cuando se cumplan con todas y cada una de las exigencias que están establecidas en las normas. Efectivamente, dentro del mismo Código Civil se establece que la persona jurídica y hace referencia a las sociedades de personas para que tenga el reconocimiento por el Estado, es necesario que ésta pues cumpla con todos los requisitos de inscripción y protocolización en el registro público. En el caso de las sociedades mercantiles, pues se deben cumplir con todas las exigencias que están dispuestas dentro del Código de Comercio. Vale decir, la inscripción, la protocolización, la publicación del documento constitutivo dentro de todo el andamiaje que dispone el derecho mercantil. Y a razón de ello, debemos mencionar que el Código Civil dispone una serie de clasificaciones de personas jurídicas. Recordemos que como entes ficticios, pero que tienen derechos y obligaciones, al momento de obtener esa adquisición de personalidad jurídica, vale decir, esa cualidad de sujeto de derecho, son reconocidos por el Estado. Y dentro de estos podemos mencionar las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones lícitas de carácter privado. De la misma forma, las iglesias, las universidades, los cuerpos morales, entre otros. Y también debemos señalar que el Código Civil reconoce la existencia de la nación, de las entidades políticas como los municipios, los estados, entre otros, porque todos ellos vienen a englobar esa clasificación de las personas jurídicas que son reconocidas y dispuestas dentro del Código Civil en el artículo 19. A razón de esto, y habiendo entonces hecho esa reflexión de lo que son las personas naturales y lo que son las personas jurídicas dentro de nuestro Código Civil, vamos ahora a hacer alguna mención de lo que es el Estado y la nación. Cuando nosotros hablamos de Estado, tenemos que hacer referencia a que el Estado es esa organización política jurídica que integra a una determinada población y que va a ejercer su soberanía en un determinado territorio. Llamando territorio no solamente al espacio terrestre, sino también el aéreo y el espacio marítimo lacustre o acuático. Entonces, básicamente considerando que el Estado es esa organización jurídica política que tiene estos tres elementos, como son la población, eh, mm, el territorio, vamos a hacer esa diferenciación con la nación. Efectivamente, cuando nosotros hacemos mención a la nación, debemos señalar que ésta comprende o compila a un conjunto de personas que tienen una afinidad y esta afinidad está dada por la historia, la cultura, la lengua, sobre todo las tradiciones. Y las personas que van a representar la nación, puede ser que no tengan un Estado, pero esto no consta para que ellas no se reconozcan como nación.
Ejemplo de ello tenemos hace más de 47 años, lo que era la nación de Israel, que no tenían efectivamente un territorio, pero que a partir de hace no más de 47 años tienen un territorio, eh, y allí ellos pues ejercen todos los componentes que vienen a conformar parte del Estado israelí. Así las cosas, y viendo entonces hecho esa diferenciación entre Estado y nación, vamos ahora a revisar los elementos del Estado. Y como se dijo anteriormente, tres son los elementos del Estado: la población, el territorio y el gobierno. Cuando hablamos de población, estamos haciendo mención a estas personas que en un momento determinado se encuentran dentro de un territorio y que están sometidas a una autoridad específica. Y ese territorio es el espacio no solamente terrestre, sino el acuático y el aéreo, que viene, en donde el Estado viene a ejercer su soberanía. Y finalmente tenemos el gobierno, que es esa forma de autoridad que se va a ejercer en el Estado y que puede ser, según la forma de gobierno, unitario o federal, o según el sistema al que pertenece, pueden ser las monarquías, pueden ser la república. Cuando hablamos del Estado unitario, tenemos que señalar que el Estado unitario es aquel que tiene efectivamente un poder central, y que en el caso de que quiera establecer esa desconcentración de funciones para otras entidades, organizaciones e instituciones que conforman parte de este Estado, el mismo Estado unitario central es el que va a decidir quién va a ejercer o ejecutar esas actividades. Ejemplo de esto está dentro de la Constitución chilena, que está en vigor actualmente, puesto que allí se dispone efectivamente que el gobierno chileno se levanta o se erige como un gobierno de carácter unitario. Y dentro de la misma forma de gobierno, nosotros vamos a poder conseguir el otro lado de la moneda. Y este está representado por el Estado federal. Cuando hablamos del Estado federal, tenemos que señalar que este es el que comprende efectivamente un poder central, pero que a su vez existe una distribución tanto vertical como horizontal de los poderes, y que cada uno pues tiene sus funciones, sus atribuciones, sus actividades propias que están previstas tanto en la Constitución como en las leyes. En cuanto al sistema que pertenecen, podemos nosotros decir que los tipos de estados pueden ser a nivel de monarquía o a nivel de república. Cuando hablamos de monarquía, debemos señalar que estas efectivamente todavía existen a nivel del mundo, y que estas emergen bien por una corona y que se van a delegar a través de la sucesión o a través de la herencia. Pero también tenemos las repúblicas, como es el caso de Venezuela, que dentro de lo que se denomina como ese preámbulo inspirador de nuestra Carta Magna, así como también del contenido del artículo 4 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propugna que Venezuela es una república, y que esta república pues es un estado federal descentralizado en los términos que están dispuestos dentro de la misma Constitución, y que tiene como soporte o principios fundamentales la integridad, la territorialidad, la concurrencia, la solidaridad y la corresponsabilidad.
Así las cosas, pues hemos señalado que en el caso de Venezuela, nosotros nos ubicamos en la figura de el Estado federal según la forma de gobierno, pero en el caso al sistema que pertenece, nosotros estamos ubicados en la figura de república. Habiendo entonces mencionado los elementos del Estado y los tipos de estados que pueden existir, evidenciando cuál de ellos va a encuadrar o en cuál de ellos va a encuadrar la República Bolivariana de Venezuela, debemos seguir con los fines del Estado. Cuando hablamos los fines del Estado, debemos señalar que esos son los objetivos más mediatos o a largo plazo que busca el Estado. Y efectivamente todos los estados a nivel mundial buscan estos tres fines. El primero de ellos la seguridad jurídica, el segundo la justicia y el tercero el bien común. Cuando hablamos de seguridad jurídica, debemos decir que es esa confianza que emerge de las leyes, de que si alguna persona me llega a causar a mí un daño, el Estado tiene que activar todo lo necesario para que se me resarza ese daño. Significa entonces que el Estado, a través de las normas jurídicas, dispone lo necesario para un aparato que se puede denominar como preventivo y que en caso de que este no funcione porque ha habido alguna situación en donde se sale de el orden normal o de los parámetros normales, pues el Estado debe activar lo que se denomina ese andamiaje de castigo, es decir, ese andamiaje punitivo a través de los cuerpos punitivos, valga la redundancia, como son el CICPC, como todos estos entes que hacen vida activa en el Estado. Luego tenemos la justicia. Recordemos que la justicia para algunos es dar a cada quien lo que les corresponde, pero debemos señalar que la justicia básicamente es ese principio o fin del Estado que busca, en todo caso, tratar igual a personas desiguales para hacer valer lo que está dentro de la Constitución y dentro de cada uno de las leyes, reglamentos y normas que componen el ordenamiento jurídico venezolano. Y el bien común, como otro de los fines del Estado, viene a ser ese bien generalizado, no bien particular, sino el bien generalizado, en donde todos básicamente van a buscar la obtención de lo que debe considerarse como el bien de todos y por el todo. Así las cosas, y habiendo entonces señalado los fines del Estado, vamos ahora a hablar un poquitico sobre el derecho constitucional. Y para ello tenemos que mencionar o arrancar este punto mencionando lo que debe considerarse como una definición del derecho constitucional. Mire, existen diferentes definiciones sobre el derecho constitucional, pero una de las que a mí me parece como la guinda del pastel es la del doctor Humberto Larroche. Humberto Larroche establece que el derecho constitucional es esa parte del derecho público de carácter interno que tiene o con el que cuenta cada uno de los países y que se encarga de estudiar efectivamente toda la organización fundamental del Estado a través de los órganos que están dispuestos dentro de la misma Carta Magna y allí se le van a establecer el freno y contrafreno a esas atribuciones o funciones que tienen los poderes públicos para poder dar esa protección a los individuos, de que por ese poder de imperio que tienen los órganos de los distintos órganos del poder público, no van a soslayar o no van a vulnerar los derechos y las garantías que tienen los individuos. Y hemos hablado un poquito de ese derecho constitucional, pero debemos señalar que la Carta Magna efectivamente viene a ser pues esa constitución en donde se plasman toda la voluntad política que puede adoptar
adoptar el Estado y los diferentes órganos del Estado, estableciendo pues todo lo que son las limitaciones a los poderes, así como también la existencia de de la unidad política del Estado como un todo. Así las cosas, en este momento vamos a hacer referencia a los tipos de poder constituyente. Existen dos tipos de poder constituyente, está el originario y está el derivado. Cuando hablamos del poder constituyente originario, debemos mencionar que este es el creador de un texto constitucional. Dentro del argot constitucional se dice que el poder constituyente emana del pueblo, pero efectivamente debemos señalar como ejemplo en el caso venezolano que cuando se crea una nueva constitución, el pueblo no es el que ha inspirado la misma o el que ha redactado la misma. Para eso se eligen las personas idóneas a través de la Asamblea, en el caso venezolano, Asamblea Nacional Constituyente, quien es la redactora de la Carta Magna. Y por eso todas las bases, todos los artículos, las garantías, los derechos, los deberes que se establecen dentro de esa constitución están avalados por la voluntad del Estado. Recordemos que nosotros teníamos antes de la constitución del año 1999, con enmienda en el año 2009, una constitución cuyo vigor fue desde el año 1961 y se mantuvo así hasta diciembre de 1999, cuando hubo esa, esa nueva constitución de la República. Y cuando se hace la enmienda en el año 2009 del texto de la Constitución de la República, que para muchos es uno de los textos más hermosos que existen porque está centrada específicamente en el cuidado del ser humano, porque está apoyada en ese antropocentrismo que busca la protección del ser humano por sobre todas las cosas. Allí se puede decir que en esa enmienda es que efectivamente va a operar el poder constituyente derivado, puesto que ya no se está creando, sino se está perfeccionando. Y esa perfección ha provenido efectivamente de otros órganos como el poder judicial, el mismo poder legislativo cuando ha denotado la existencia de alguna pequeña irregularidad dentro de nuestra Carta Magna. Por eso se dice que la Constitución es el texto fundamental, la norma base que va a generar y darle soporte a todo el ordenamiento jurídico. En el caso venezolano, es eso. Y emana finalmente de un poder originario. La Constitución de la República, en el caso de Venezuela, está dividida en tres partes. Un preámbulo en el que se establece pues esa justificación del nacimiento de cada una de las figuras que están dispuestas dentro de la Constitución. Llamamos figuras a todas estos derechos, garantías, deberes, así como esa organización orgánica de sus órganos del poder público. Y tenemos también una parte dogmática. En esta parte dogmática que va desde el artículo 1 hasta el 136 se establece el reconocimiento de esos derechos y derechos humanos individuales y garantías que tenemos todos y cada uno de nosotros. A partir del artículo 137 en adelante, nosotros vamos a conseguir hasta el 350 la parte orgánica. Y en esta parte orgánica se están estableciendo pues todas esas atribuciones, funciones, hasta las limitaciones que tiene cada uno de los órganos del poder público. Tanto a nivel
vertical como a nivel horizontal, vale decir, eh, nivel vertical, Estado, nación, Estado y municipalidades. Y en el caso de horizontal de ese sistema de distribución horizontal, pues vamos a tener el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. En cuanto a la supremacía de la Constitución, debemos mencionar que para nadie es un secreto que la Constitución es la norma de normas y sobre ella no puede existir ninguna otra sino el poder de Dios. Entonces, todas las demás leyes y reglamentos que se puedan generar dentro de un ordenamiento jurídico, como en el caso venezolano, tienen que estar supeditadas a lo que establezca la Constitución. Por ello, esta supremacía de la Constitución va a establecer los límites, vale decir, los frenos y contrafrenos para la actuación de los órganos del poder público. Así las cosas, y habiendo ya hecho esas reflexiones sobre la Constitución y las generalidades que ya las mencionamos, vamos a entrar a hablar un poquito sobre las finanzas públicas. Para hablar sobre las finanzas públicas es indefectible que nosotros hagamos el previo sobre lo que es la hacienda pública. La hacienda pública, en el caso venezolano, comprende el conjunto de activos que están conformados por todos estos bienes, muebles, inmuebles, el, todo lo que nosotros podamos contabilizar como activo que tiene el Estado. En tanto que también están los egresos, y los egresos vienen a ser todos esos gastos que le surgen al Estado en cumplimiento de los fines, vale decir, para dar satisfacción a las necesidades públicas. Por eso es que la hacienda pública viene a recoger todo esto. Y la hacienda pública en el caso de Venezuela está administrada, regentada por el presidente de la República, es decir, esta máxima autoridad es quien ejerce la administración de la hacienda pública. Pero para poder ejercer esa administración de la hacienda pública, tiene que emitir una serie de leyes, puesto que no puede considerar que la hacienda pública va a ser como una cajita chica para poder sufragar gastos que sean inoficiosos. Por ende, es que para que el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente de la República, pueda considerar un gasto, tiene que previamente haber lo dispuesto en la ley de presupuesto de la nación. Y esta ley del presupuesto tiene un periodo de vigencia que inicia el 1 de enero del año calendario y finaliza el 31 de diciembre de ese mismo año calendario. Importante que el presidente tiene que presentar ello ante la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional pues le dé el visto bueno. Y así pueda llevar a cabo cada una de las actividades financieras del Estado. Y se establece que como actividad financiera comprende pues todas esas actuaciones que lleva a cabo el Estado para poder darle legalidad a los gastos y poder usar todos los ingresos que posea, bien sea ingresos por orden tributario o por las empresas en donde participa el Estado o por alguna donación, alguna venta de algún bien del Estado. Entonces, por eso es importante que se consideren estas actividades financieras del Estado y asimismo que el Estado tome en cuenta todo lo que viene a ser efectivamente esas actuaciones que
conlleva las políticas tanto financieras como tributarias, como económicas y bancarias, para que todas estén amoldadas y pues exista una mejor ejecución de los ingresos. A razón de esto, debemos señalar que dentro de los elementos de la actividad financiera existen cuatro elementos, como lo señala el doctor Villegas. El primero de ellos es la necesidad pública, que como concepto general viene a configurarse como esa ausencia de algo. Cuando nosotros decimos que tenemos necesidad de algo, porque tenemos ausencia de algo. Entonces, la necesidad pública es la necesidad del colectivo, no de una persona determinada, sino de todo el conglomerado, de la población, de los ciudadanos, de las personas naturales jurídicas que están dentro del territorio de la nación. Y efectivamente, dentro de la clasificación que presenta el doctor Héctor Villegas, debemos señalar que dentro de esas necesidades públicas que considera el Estado como fundamentales está el orden público, la justicia, entre otras. Y para poder dar cobertura o dar cumplimiento a la necesidad pública, cuando el Estado no puede en un momento dar una solución inmediata, se crea el servicio público. Y el servicio público efectivamente viene a ser esa prestación que puede estar a cargo de las instituciones del Estado o de terceros a través de concesiones, y que realiza el Estado con la finalidad de dar esa atención a la necesidad pública. Por ejemplo, en el caso de la salud, el Estado tiene que crear y dotar de los insumos necesarios a todos los entes de atención médica hospitalaria a nivel nacional, porque esto es lo que permite satisfacer esa necesidad pública. Cuando el Estado, pues obviamente no puede asumir ni tampoco responder por esta cobertura de la necesidad pública, pues le da a un tercero a través de la figura de lo que se denomina la concesión, esa explotación de la actividad a cambio de una cantidad de dinero. Y luego tenemos también dentro de estos elementos de la actividad financiera del Estado el ingreso. Y si hacemos referencia al ingreso, tenemos que señalar que son todos estos bienes, todas estas cantidades de dinero que le pueden ingresar al Estado. Y bueno, y existen diferentes maneras para que le ingrese al Estado dinero, bien por una donación, bien por la venta de algún activo, bien por las utilidades que puedan generar empresas donde participe el Estado como único socio o accionista, o como un socio con una cantidad de participación o acciones bien determinadas, o a través de todo lo que se denomina como esas contribuciones que provienen de los ingresos tributarios, vale decir, impuestos, tasas o contribuciones. ¿Y para qué? Bueno, para cubrir el gasto público. Y el gasto público viene a ser estos egresos que tiene el Estado, que son necesarios indefectiblemente para dar servicio público y con ello dar esa satisfacción a la necesidad pública. Hay gastos que son recurrentes, hay gastos que son necesarios, como también hay gastos que son inoficiosos, pero que son considerados como parte de esos elementos de la actividad financiera del Estado. Así las cosas, y habiendo hecho esas breves reflexiones, vamos a entrar ahora a el último punto de esta unidad temática, que es el sistema tributario venezolano. Y debemos señalar que el sistema tributario, como concepto general, comprende el conjunto de entes, leyes, normas, instituciones que en un momento determinado rigen el sistema tributario
en un determinado país y que efectivamente tienen que estar vigentes. En el caso venezolano, existen tres tipos de tributos fundamentales, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y para que la administración tributaria, quien es la que va a representar a el Estado, pueda ejercer ese poder de imperio y constreñir a los obligados como sujetos pasivos en calidad de contribuyente responsable al pago de estos tipos de carácter tributario, tiene que emitir lo que se denominan los actos administrativos de carácter tributario. Y allí van a generarse relaciones jurídicas tributarias. Y esta relación jurídico-tributaria va a nacer entre el Estado y el obligado. El Estado a través de la administración tributaria y el obligado, quien si se encuentra dentro de un presupuesto que está previsto en la norma jurídica tributaria, pues hacen hacer una obligación. Y generalmente la obligación es una obligación de pago, de entrega de cantidades de dinero, es decir, obligaciones de dar que vienen a confluir como estas obligaciones forman parte de esas relaciones jurídicos tributarias. Por ello, debemos señalar cuáles son esos elementos de la relación jurídico-tributaria. Al efecto, tenemos que decir que el primer elemento de la relación jurídico-tributaria van a ser las partes. Y dentro de las partes tenemos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo viene a ser el Estado, quien va a estar representado a través de la administración tributaria. Y el sujeto pasivo, quien va a ser la persona obligada a la realización de ciertas actividades, como por ejemplo el pago. Y este puede estar en la figura del contribuyente o del responsable. Cuando hablamos también de los elementos de la relación jurídico-tributaria, debemos mencionar como elemento de carácter objetivo a el hecho imponible. El hecho imponible no es otra cosa que ese presupuesto previsto en la norma que al momento de materializarse hacen hacer la obligación tributaria. Ejemplo de esto, vamos a poner como ejemplo la compra-venta de bienes de carácter mueble. En Venezuela existe una ley que se llama la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cuya entrada en vigor o la última reforma fue en el año 2020. Se establece dentro del artículo 3 y 4 cuáles son esos supuestos que hacen nacer la obligación tributaria y se denominan como los hechos imponibles. Y si, por ejemplo, una persona natural va y adquiere un bien en un supermercado, pues con la compra del simple bien debe pagar un impuesto. Y este impuesto es el impuesto al valor agregado. Lo que hace nacer, es decir, lo que materializa ese tipo impositivo es la adquisición del bien mueble. Eh, Además está la base imponible y la base imponible viene a ser pues ese monto total de la operación que va a ser grabada con una alícuota establecida. Por ejemplo, en el caso que hemos colocado de ejemplo, imaginemos que estamos comprando un detergente. El detergente tiene un costo de 100 bolívares, costo-precio al público. Pero a esos 100 bolívares vamos a eh, imponerle una alícuota que es el 16%. Y ese 16% sobre los 100 bolívares que cuesta o que es el valor del precio de venta al público del detergente, haría efectivamente que la persona del obligado deba pagar 116 bolívares. 100 de lo que se denomina esta base imponible y la alícuota, que viene a ser el porcentaje que va a agravarse a esa base imponible, va a ser del 16%, para un total de 116 bolívares
que debe pagar la persona al momento de la adquisición de ese detergente. Entonces, como elementos de la relación jurídico-tributaria, vamos a conseguir dentro de los elementos de carácter subjetivo a las partes, y estas partes son la parte activa representada por el Estado a través de la administración tributaria y como parte pasiva a la persona natural o jurídica que encuadre dentro del supuesto de hecho previsto en la norma. Viene en calidad de contribuyente, viene en calidad de responsable. Y dentro de los elementos objetivos vamos a conseguir básicamente el caso de el hecho imponible, que es ese presupuesto previsto en la norma, que al materializarse hacen hacer la obligación tributaria. También vamos a tener la base imponible, que es la cuantía general a la cual se le va a aplicar la alícuota, y la alícuota que viene a ser ese porcentaje que el Estado ha dispuesto para gravar de esa determinada base imponible. Y la obligación tributaria, como obligación tributaria debemos señalar que efectivamente es a lo que estamos nosotros obligados como sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. La obligación tributaria principal es el pago del tributo, bien sea el impuesto, la tasa o la contribución, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 133 que todos estamos obligados a coadyuvar a el Estado en todos los gastos que tiene. Entonces, en ese deber de coayuda para sufragar los gastos que tiene el Estado, tenemos que pagar impuestos, tasas y contribuciones. Pero también pueden existir otras obligaciones de carácter tributario que pueden ser consideradas como accesorias. Como por ejemplo, están todas esas obligaciones, ya no de dar, sino de hacer, que estamos sometidos, a las cuales estamos sometidos, como por ejemplo la inscripción en el registro de información fiscal, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Nosotros tenemos que inscribirnos en el registro de información fiscal. Si nosotros somos personas que estamos laborando bien bajo una relación de dependencia o una relación de independencia, debemos cada ejercicio económico anual presentar entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo nuestra declaración del impuesto sobre la renta. Entonces van a existir una serie de obligaciones que no están referidas efectivamente con el pago, pero sí a algunas actuaciones que debemos cumplir, es decir, que debemos hacer y que están dispuestas dentro de las leyes especiales con carácter tributario y que en caso de incumplimiento, pues vamos a estar castigados con los denominados ilícitos tributarios. Esas obligaciones tributarias accesorias están dispuestas de manera puntual dentro del contenido del artículo 155 del Código Orgánico Tributario del año 2020. Allí ustedes pueden revisar y hay 8 obligaciones que existen, pero dentro de la primera se van a desplegar una serie de actuaciones a las cuales están sometidas todas las personas que van a encajar como sujeto pasivo de la obligación tributaria. Así las cosas, mis queridos amigos, aquí les dejo las referencias y les digo que el día de hoy nosotros hemos hecho pues ese recuento de lo que es la persona, lo que es la persona natural y jurídica, lo que es el Estado, las formas de gobierno, así como también los elementos del Estado. De la misma manera, entramos a considerar algunos breves sobre lo que es el derecho constitucional, señalamos cómo es la estructura de nuestro hermosísimo texto de la Constitución, mencionamos cuáles son los artículos que tiene la Constitución y de seguida hicimos esa mención de la supremacía de la Constitución. Hicimos también énfasis en el elemento de las finanzas públicas, mencionando lo que es la hacienda pública, así como también la actividad financiera del Estado
y mencionamos cuáles eran esos elementos indefectibles dentro de esta actividad financiera del Estado. Para finalizar este encuentro tecnoformativo, señalando de manera general algunos visos sobre el sistema tributario venezolano, mencionando la clasificación de los tributos, esa clasificación clásica de impuestos, tasas y contribuciones, y haciendo la referencia a la existencia de lo que se denominan la relación jurídico-tributaria, los elementos de la relación jurídico-tributaria, y hemos finalizado este contenido señalando lo que es la obligación tributaria. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el contenido programático, por favor, hacerla saber a través de los mecanismos que ha dispuesto nuestra institución por medio de la plataforma tecnológica del IESI. Y de la misma manera les recuerdo que desde la semana pasada está activo el ejercicio evaluativo que ustedes tienen que realizar y que viene a formar parte de esas evaluaciones sumativas que hemos dispuesto para la asignatura. Sin más que decir, les deseo el mayor éxito, bendiciones y nos vemos en el próximo encuentro tecnoformativo.